Bien, hermanos, se nos habla de un administrador. ¿Y saben ustedes quién es ese administrador? Somos cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha dado unos bienes, no solo materiales, que tal vez tú tienes unos bienes a tu nombre incluso en el registro público, pero no solo esos bienes o tus bienes personales, sino que nos ha dado unos bienes espirituales. A cada uno nos ha dado bienes espirituales. Te ha dado el bautismo, te da la Eucaristía, te da el perdón de tus pecados, te da el poder llevar una vida cristiana si la estás llevando. Y si no, si te das cuenta que estás en pecado, al menos tienes conciencia de que estás en pecado. Porque hay mucha gente que ni siquiera eso. Hay mucha gente que no tiene conciencia de estar en pecado, que les parece normal vivir en pecado. Es más, estando en pecado creen que aman. Y cuando tú estás en pecado no estás amando a nadie. Es imposible. Por ejemplo, vive una pareja juntos, pero no están unidos por el sacramento del matrimonio, están en pecado. No pueden decir, es que nos amamos mucho y mire, hemos vivido tantos años sin problemas y nos hemos querido tanto. Sí, pero estás en pecado. Has estado en pecado de fornicación. Y aunque tú creas que estás en paz, tu alma no está en paz. ¿Por qué? Porque si nosotros nos morimos estando en pecado, significa que, además tú sabes que no puedes comulgar. Y el no poder comulgar significa que has roto con Dios. Si estás en pecado grave. Si nos morimos en esa situación, estamos en la condición de condenados. Vamos al infierno. Pero Dios no quiere nuestra condenación, Dios quiere nuestra salvación. Entonces, somos administradores de los bienes espirituales para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. Estamos llamados a que aquellos que nos rodean tengan esos bienes espirituales también. Por ejemplo, los hijos tengan su bautismo, tengan la comunión, puedan ir a misa cada domingo. Que ya están grandes. Sí, pero si tú les enseñaste de pequeños a ir a misa y los acompañaste, ellos tienen eso en el corazón. Pero si vos le dijiste, no importa si no vas a misa, ahí fuiste un mal administrador. Pésimo administrador. Porque no les estás conduciendo al cielo, sino al infierno. Por eso el Señor nos llama a darnos cuenta que el Señor no quiere que nos condenemos, nos llama al cielo, pero en eso, para ir al cielo necesitamos ser buenos administradores de estos bienes materiales y espirituales. Hoy celebramos la memoria que mencionaba al principio de San Agustín, obispo, que fue un hombre de una tremenda cultura, y siendo una tremenda cultura, muy conocedor de la cultura de su tiempo, porque él leía los textos en latín, en griego, todo eso, y enseñaba. Él enseñaba, por ejemplo, retórica. ¿Qué es la retórica? Porque la oratoria es la capacidad de dar discursos.
de hablar sobre un tema específico de una manera ordenada, racional. Pero la retórica era la capacidad de dialogar en público sobre ese mismo tema con otras personas. Es lo que hoy podríamos llamar los influencers. Él enseñaba eso, la retórica. Pero interesante que él se fue, o sea, él era de África, se va a Roma, porque le dicen que en Roma hay muchos estudiantes, muchos alumnos, entonces le va a ir bien, pero no le fue tan bien, porque había una mala costumbre en Roma entre los estudiantes, que iban donde un profesor, pero cuando llegaba el momento del pago, no seguían yendo donde ese profesor, se van donde otro. Entonces, no le fue bien al pobre Agustín en Roma. Después se fue a Milán y ahí conoció a Ambrosio, San Ambrosio, obispo de Milán, que tenía una capacidad así de ese diálogo a nivel cultural y filosófico. San Agustín le decía a San Ambrosio: yo he estado toda mi vida buscando la verdad. Y San Ambrosio le decía: tú no tienes que buscar la verdad, porque la verdad es la que te está buscando a ti, porque la verdad es Cristo y Él te busca a ti. Y Él quiere que tú vivas en su amor. O sea, tenían sus diálogos bien interesantes. Él ahí se convierte, su mamá, que lo estaba acompañando todo ese tiempo, llamándolo a conversión, llamándolo a vivir una vida cristiana, se alegró mucho cuando él finalmente se hace bautizar. Y ahí van a regresar al África cuando ella se enferma y muere en Ostia. Después él regresa, es ordenado sacerdote en África y obispo. En el año 410 sucede la primera destrucción de Roma a manos de Alarico. Sucedía que el Imperio Romano empezó teniendo como soldados a los campesinos. Pero como empezó a extenderse tanto, tuvieron que tomar soldados de los pueblos de afuera, o sea, que ellos llamaban los bárbaros. Eso significa en latín extranjero. Entonces, resulta que los bárbaros tenían el ejército del Imperio Romano. Y al tener el ejército, tienen el poder. Tú puede ser que tú tengas aparentemente el poder en Roma, ellos estaban seguros de eso, pero Alarico se subleva y ataca Roma y la saquea. Fue un desastre en ese momento. Después va a continuar, pero todavía un poco tiempo más, hasta más o menos el año 800, continúa el Imperio Romano, cuando ya cae finalmente. Pero en ese momento hay una caída, viene Alarico, y después los vándalos también llegan hasta donde él estaba viviendo, y él muere antes de que ellos invadan Hipona y la destruyen completamente. Pero entonces, en el 410, hubo un gran desconcierto para mucha gente, porque ellos decían, especialmente los paganos que se habían convertido al cristianismo, decían: ¿cómo es posible si cuando Roma
adoraba esos falsos dioses, que así los considera el cristianismo, los falsos dioses latinos y griegos, Roma iba bien. O sea, era poderoso el Imperio Romano, dominaba tantos pueblos. Hubo años que se llamó la Pax Romana. ¿Y cómo es posible cuando los líderes del Imperio Romano se convierten al cristianismo, cae el poder romano y cae en poder de los bárbaros de una manera catastrófica? Y destruyen al pueblo además, porque saquearon Roma. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo era, si Cristo es el Dios soberano de todo el universo, cómo es que no pudo proteger a Roma? Ese era el pensamiento. Entonces, San Agustín va a escribir una obra muy importante y va a ser conocido durante casi 1000 años esta obra de San Agustín, que se llamó La Ciudad de Dios. Después hubo quienes hicieron otros estudios, ¿verdad? Pero eso ya fue en el siglo XVI, imagínense, aquí estamos en el 410. Él escribe eso más o menos desde ese momento, el 413 hasta el 426, poco antes de morir. Y entonces, en este libro, él empieza a ver el sentido de la historia. En otras palabras, ¿por qué Dios permite esas situaciones? No solo a nivel de las naciones, sino a nivel de tu historia personal. ¿Por qué Dios permite situaciones que a veces tú no entiendes por qué te está pasando? Y entonces Él va a hacer como investigar este sentido de la historia, sobre todo de la historia universal. Y entonces Él explica que en la historia hay la lucha de dos ciudades. La del bien, que es la ciudad de Dios, y la del mal, que es la ciudad terrenal. Entonces Él empieza, dice, con un análisis de la naturaleza humana. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros tenemos dentro un aspecto terrenal y un aspecto celestial, cuerpo y alma. Pero están unidos, no lo puedes separar esos dos aspectos dentro de ti. Entonces tenés unas tendencias e intereses terrenales y materiales unidos al cuerpo. Y hay también unos intereses espirituales y sobrenaturales propios del alma. La historia de la humanidad, sus sucesivas civilizaciones y estados, siempre ha estado dominada por este conflicto de intereses que San Agustín expresa con la metáfora de las dos ciudades. O sea, lo que ha afectado la realidad de las naciones es lo que está afectando la realidad de cada una de las personas. Si vemos en este mundo de hoy tanta destrucción de nuestra cultura cristiana, donde lo esencial de la cultura cristiana es la familia, ¿por qué hay esa destrucción? Precisamente porque nuestras familias están siendo destruidas. ¿Cuántos entre nosotros permanecen en un santo matrimonio como marido y mujer con sus hijos? ¿Cuántos se han separado? ¿Cuántos se han ido por otro lado? Les parece hasta normal. Bueno, todo el mundo lo hace, yo también. O ven que los hijos se van a vivir así sin casarse. Y normal, no pasa nada. Solo pórtense bien, cuídense uno al otro.
entre comillas, ¿cómo que te vas a portar bien y no tenés un sacramento de Dios? No tenés la gracia de Dios, no tenés el Espíritu Santo. Si no estás apoyado en Dios, es imposible, es absurdo, no podés. ¿Por qué? Porque nosotros estamos heridos por el pecado. Entonces, hay este combate que vemos a nivel social, a nivel de las sociedades, es un combate que nosotros lo tenemos internamente, cada uno también. Entonces él habla de una ciudad terrena que es oscura y mala, está basada en el predominio de los intereses mundanos. La ciudad de Dios es buena y clara, está basada en el predominio de los intereses espirituales, formada por aquellos que aman a Dios por encima de sí mismos. O sea, la ciudad de Dios está formada por aquellos que ponen el amor de Dios por encima de todo. Y la ciudad del hombre es la que ponen el amor de sí mismo por encima del amor de Dios. Entonces, en la realización progresiva de la ciudad de Dios es lo que da sentido a la historia, a tu historia y a la historia universal. En el presente, estas dos ciudades metafóricas se encuentran entremezcladas. La gracia de Dios y la caridad ayudarán a renovar el orden que quedó desordenado por el pecado humano. Esta distinción no se corresponde exactamente con la división entre la Iglesia cristiana y el Estado, porque ninguna institución representa realmente en la tierra la ciudad de Dios. O sea, la ciudad de Dios es algo espiritual. La Iglesia como institución sigue siendo una mezcla de dos, tanto espiritual como material, como terreno. Pero solo en un Estado cristiano puede haber verdadera justicia. O sea, ¿por qué? Porque la justicia es dar a cada uno no lo que merece, sino lo que necesita. Hay quienes dicen, cada nación tiene el gobierno que se merece. No es cierto. Porque eso puede cambiar. Lo que Dios quiere es que anhelemos tener un Estado cristiano. ¿Te parece imposible? Entonces, si te parece imposible, no tienes fe. Porque un Estado cristiano depende de que la persona que gobierne sea cristiana. Pero para eso necesitamos anunciar a Jesucristo a las personas que nos rodean. Porque es de entre nosotros que surgen aquellos que van a gobernar. Por eso necesitamos anunciar a Cristo. La iglesia que encarna los principios cristianos debe transmitirlos al Estado. Lo dice San Agustín, no lo estoy diciendo yo. Atención. Y por tanto es superior a él. Bien, esto es lo que decía San Agustín en su texto de la ciudad de Dios. Lo fundamental es que en este combate que tenemos es primero dentro de nosotros. Y ahí es donde tenemos que librar la batalla por vivir según la voluntad de Dios. Oremos.